Muchísimas gracias a Alfredo, que me hizo la fantástica invitación. Eh, por ahora estaremos virtuales, pero más adelante espero tener el gusto de visitarlos. Rápidamente les vamos a presentar una de las líneas de investigación en el grupo sobre particularmente la captura de estos gases de H2S y SO2, con la idea de contribución al mejoramiento de la calidad ambiental, particularmente en el aire. Quisiera tomar brevemente un momentito para explicar qué son los MOF, también conocidos como polímeros de coordinación porosos, PCPs. Pues al final es un híbrido, es un material que está constituido por centros metálicos, iones metálicos, y ligantes orgánicos, los cuales se enlazan mediante enlaces de coordinación. Y lo que tenemos aquí abajo, en la parte izquierda, es una caricatura de cómo podríamos visualizar estos materiales, donde las esferas son los iones metálicos y los bloques son los ligantes o ligandos de coordinación orgánicos. Aquí les presento algo muy sencillo para que tengamos una idea más clara de cómo se vería un material de estos. En este caso, las esferas en color lila son plata 1, y está unido a bipiridina. Esta estructura particularmente nos genera una estructura en 2 dimensiones y también tenemos aguas coordinadas. Esta ya no es una caricatura, es una representación que viene de la difracción de single crystal. Esta es otra manera de verlo, como insisto, una representación donde tenemos al ligando o la parte orgánica, la parte metálica, y entonces construimos diferentes arquitecturas. En este caso se ve un cubo perfecto, y la idea es que pues en la tabla periódica podemos utilizar básicamente todos los metales para construir estos materiales, y estos son algunos de los ligantes típicamente utilizados, que nosotros conocemos como ligantes sencillos de tipo carboxilato o también de tipo piridínico, pero por supuesto que se puede expandir esto a una química orgánica muy interesante, en donde lo que estamos modificando es, perdón, no solo el tamaño, sino también estamos modificando la funcionalidad de los ligantes orgánicos. Entonces, la cantidad y la flexibilidad de estos materiales es considerablemente grande, porque podemos variar tanto la parte metálica como la parte orgánica en diferentes maneras. Aquí son unos ejemplos de algunos MOF. Típicamente se les coloca el nombre representativo de alguna universidad o de algún instituto de investigación. Entonces tenemos casos como el MIN-101, el PCN12, el HQS, el BioMOF, etcétera. Y entonces esta diapositiva lo que pretende es solamente darles ideas de cómo son dichas arquitecturas tan particulares, el tipo de porosidad que está formando, que es justo donde realizamos toda la investigación. Lo que a nosotros nos interesa es entender lo que ocurre dentro de los poros de estos materiales y poder tener modulación de dichos poros para diferentes aplicaciones. Comenzamos con NOT 400. Este es un MOF que fue parte de mi tesis doctoral ya hace casi 10 años. En este caso lo que tenemos que es un MOF de escandio, como en la introducción lo mencionó Alfredo, y el ligante orgánico es un tetracarboxylic bifenilacid, que está en la parte superior izquierda. Los centros metálicos están representados en las esferas verde. Bueno, esta red o esta estructura presenta canales esféricos de aproximadamente 8.1 Angstroms. Son muy estables, es bastante robusta. Y si vemos a detalle uno de estos canales cilíndricos, perdón, dije esféricos, son cilíndricos. Algo que es muy interesante del lado derecho es que tenemos en las 4 posiciones grupos funcionales hidroxo, que está aquí claramente en la parte de arriba. ¿Ustedes pueden ver mi cursor, por cierto, o no? No, yo creo que necesita activarlo. Bueno, de cualquier manera, lo que Como un tenemos... lápiz a la izquierda, un lápiz a la izquierda, yo creo que es ahí. Sí, a ver. Bueno, a ver. Bueno, no se preocupen. Lo que quiero enfatizar es que en estos canales es donde tenemos la funcionalidad. Para nosotros la funcionalidad quiere decir que tenemos grupos químicos que van a interaccionar con las moléculas que decidamos confinar. Entonces, en este caso tenemos grupos OH
que son excelentes donadores de puente de hidrógeno. Entonces, el inicio de la investigación en el grupo data de aproximadamente 2014-2015, donde el primer objetivo era la medición de captura de CO2. Desde el lado izquierdo, lo que yo les presento es precisamente una captura de CO2, donde el material tiene un performance bastante moderado, aproximadamente 4%, pero lo interesante es que conforme fuimos aumentando la captura de agua, es decir, le fuimos incorporando moléculas de agua, desde el 10% hasta el 20% de humedad relativa, lo que vemos es que la captura de CO2 mejoró y mejoró bastante. Y esto tiene mucho que ver con el tema de que hacemos un confinamiento previo de moléculas de agua para después hacer la captura de CO2. Y lo que encontramos en estos años, en los inicios del grupo, es que modulando precisamente la cantidad de moléculas de agua, encontramos mejores capturas de CO2, y esta tiene una explicación desde el punto de vista físico-químico como también termodinámico. Entonces les presento un par de trabajos que fueron afortunadamente reconocidos con las portadas de este Journal in Organic Chemistry Frontiers en 2015, los dos trabajos, en donde básicamente lo que enfatizamos es la precaptura de agua para mejorar la captura de CO2. Por supuesto, pensando que tenemos en dichos poros grupos que son excelentes puentes de hidrógeno o formadores de puentes de hidrógeno, continuamos la investigación hacia alcoholes. Pues en este caso, del lado izquierdo, lo que les presento es la captura del material en condiciones de presión relativamente alta, hasta aproximadamente 15 bar, 15 atmósferas, que es precisamente la línea roja o la isoterma roja. El material por sí solo captura esa cantidad. Cuando nosotros modulamos la cantidad de etanol, lo que vemos es que si colocamos cantidades pequeñas, tenemos la isoterma en color azul, y lo que vemos es que el performance o la cantidad de CO2 que captura es muchísimo más alta que cuando no hay etanol confinado. Por supuesto, si saturamos el material con etanol, la captura de CO2 es básicamente nula, que es lo que representa nuestra gráfica en verde. Del lado derecho lo que tenemos son las estructuras de monocristal de las diferentes cantidades de etanol que fuimos confinando. La idea es entender a nivel estructural cuál es la modificación en función de la cantidad de etanol que tenemos del material. Y como podemos ver, de arriba hacia abajo, lo que vemos es que arriba no hay absolutamente nada de etanol, tenemos una apertura interesante de aproximadamente 8.1 Armstrongs, y conforme vamos aumentando la cantidad de etanol, esa apertura se va restringiendo y llega al punto máximo donde está completamente saturado y fundamentalmente no hay espacio para que el CO2 sea albergado. Este trabajo data de 2016. En 2017 presentamos la misma idea con metanol, más otro tipo de análisis computacionales, que sé que es gran parte de su interés en su grupo de investigación. Esto se publicó en 2017, y en 2017 también, a finales ya casi de 2017, tuvimos principios de hecho, tuvimos la fortuna de que nos invitaran a colocar un review de todos estos fenómenos que habíamos observado en aproximadamente 2 años, donde explicamos cuál es este efecto de tener agua confinada dentro de los poros para mejorar la captura del CO2. Como lo decía, los grupos funcionales que a nosotros nos interesan mucho, en este momento particularmente, son los grupos OH, puesto que pueden dar son excelentes facilitadores del puente de hidrógeno. Les presento el Magnesium CuK1, el cual fue reportado en 2015. Este material, además de tener la particularidad de tener diferentes tamaños en sus canales, como lo pueden ver 8.1 y 10.6 Armstrongs, tenemos esos grupos funcionales OH también. Entonces, en este caso en particular, lo que nosotros decidimos estudiar, este es el primer estudio del grupo, esto data de 2018, fue la captura de H2S. En su lado izquierdo lo que ven es fundamentalmente los ciclos de captura de este gas. Y lo que vemos es que la captura, a pesar de no ser muy alta, estamos hablando de 3.5 milimoles por gramos, lo que fue muy interesante es que el material resultó ser sumamente estable a este gas. Les comento que normalmente este tipo de materiales no son estables a gases tan corrosivos como el H2S o el SO2. Esa es una de las grandes limitaciones de los MOF,
pero evidentemente hay ejemplos muy particulares que son sumamente estables y lo que demostramos en este caso es que los ciclos de captura no dañaron la estructura del material, lo cual se corrobora del lado derecho con una difracción de polvos, en donde vemos fundamentalmente que no hay ningún cambio a la estructura. Mediante cálculos computacionales del tipo Gran Monte Carlo, logramos encontrar cuáles son los sitios preferenciales de absorción del H2S y cómo es que las moléculas, en función de la cantidad que hay en los poros, forman diferentes dominios dentro de los poros de estos materiales. Esto es de suma importancia porque el comprender el proceso de captura o proceso de absorción de estos materiales es muy poderoso para poder predecir en un futuro qué tipo de interacciones deben de prevalecer en los materiales. En otras palabras, la parte computacional para nosotros es fundamental, no solo por la parte complementaria al experimento, sino que la parte computacional nos da una predicción muy buena de qué medidas se deben de tomar o qué parámetros experimentales se deben de ajustar para un particular proyecto o un proyecto en futuro. Entonces esto para nosotros es fundamental y voy a presentarles algunas diapositivas más al respecto. Posteriormente, este trabajo fue, como lo decía, el primer trabajo del grupo referente a H2S en 2018 y interesados en materiales otra vez con este tipo de características, tanto los grupos OH como diferente tamaño de ventana, tomamos un material llamado 1053 TDC. TDC básicamente es debido al ligante orgánico que lo podemos ver en la parte derecha, y entonces encontramos que este material recientemente publicado en 2017 es sumamente estable otra vez a H2S, pero además actualmente tiene el récord de captura en un material microporoso de este tipo, del tipo MOF. Vean, la captura es 18.5, es muchísimo más alto que el material anterior. También vemos que hay una estabilidad de ciclos buenísima, que quiere decir captura y desorción del mismo gas, y la difracción de polvos lo que nos demostró es que después de varios ciclos, en este caso 5 ciclos, no tuvimos ningún problema con la degradación del material. Es decir, una vez más presentamos un ejemplo de un material que no se ve afectada su estructura por la presencia de H2S. Una vez más, como pueden ver en el lado derecho, tenemos simulaciones del tipo Monte Carlo, donde nos proporciona precisamente los principales sitios de absorción o los sitios preferenciales para el H2S, y en este trabajo fue correlacionado con IR in situ. Entonces fue para nosotros una vez más muy importante tener la parte computacional, porque la parte computacional nos dio una idea muy buena de cuáles son dichos sitios de absorción preferenciales y lo corroboramos mediante una técnica experimental. Esto se publicó en 2019. Posteriormente, en el mismo año, trabajamos con un material llamado PCM75. La particularidad de este material es que tenemos un ligante orgánico donde tenemos grupos fosfina. Como lo pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla, el P1 precisamente refiere a un grupo de fósforo. Este material tiene poros muy pequeños, como lo pueden ver en la parte derecha de la diapositiva. Son de aproximadamente 6 angstroms y además es un material sumamente denso. Entonces, trabajamos otra vez con H2S y lo que encontramos es que, a pesar de no tener un récord de captura como el caso anterior de 18 milimoles por gramos, es un material sumamente estable al H2S, y ese fue el gran interés de este trabajo, de poder ver la ciclabilidad del material y que no se ve afectado a la presencia de H2S. Regresando a NOT 400, una vez que, insisto, esto lo reportamos hace aproximadamente 10 años, en ese entonces el interés era hidrógeno, pasamos en algún momento por CO2, ese trabajo se reportó en 2016, pues decidimos investigar el dióxido de azufre en este material. Estoy poniendo la nota de que ahora este material es MFM300, debido a que hay un cambio de grupo. NOT 400, cuando mi ex supervisor de doctorado estaba en la Universidad de Nottingham, ahora está en la Universidad de Manchester, y el material se llama Manchester Framework Material, algo así. Al grano es, cuando medimos dióxido de azufre en su lado derecho, que es la isoterma que está representada con los puntos azules, vemos que la captura es bastante interesante,
que es bastante reversible, lo cual es muy interesante para aplicaciones de tipo industrial. Y además vemos que la simulación de la isoterma de absorción hace un match muy, muy bueno con la parte experimental. Después de realizar diferentes ciclos de absorción-desorción, vemos una vez más, por difracción de polvos, que el material es sumamente estable, como lo demuestra la difracción de polvos en el lado derecho de la diapositiva. Los ciclos están presentados una vez más en el lado izquierdo de esta diapositiva. En este caso se realizaron 10 ciclos de absorción-desorción. Y entonces encontramos también por simulaciones de tipo Monte Carlo cuáles son los sitios preferenciales de interacción de la molécula de dióxido de azufre con dentro del material NOT 400. Este trabajo se reportó el año pasado. Utilizando el mismo material, pues la pregunta evidente es ¿qué pasa con H2S? Nos encontramos que la captura es bastante alta, sobre todo el primer ciclo, como lo pueden ver en el lado izquierdo, su captura es aproximadamente 16.2 milimol por gramos, representada en naranja, pero una vez que tenemos esa primer captura, las siguientes capturas baja aproximadamente 10 milimol por gramo. Esto fue interesante porque de entrada lo cual nos hacía suponer es que el material había sido afectado por la presencia de H2S. Y nuestra gran sorpresa ocurre en el lado derecho con la difracción de polvos. Como pueden ver ustedes, la difracción de polvos está intacta en cada uno de los ciclos. Entonces, en este caso, lo que encontramos, y es el primer ejemplo en la literatura, donde de manera espontánea, al hacer la absorción de H2S dentro de este material, formamos polisulfuros. Es decir, que el H2S se convierte o se transforma químicamente en otra especie de azufre. Lo estudiamos precisamente por herramientas electroquímicas y demostramos qué tipo de polisulfuros se forman. Una vez más, la parte computacional nos da idea de cuáles son los sitios preferenciales de absorción para el H2S y a la fecha es un trabajo o es un tema que nos interesa muchísimo porque esto abre puertas para aplicaciones de baterías de litio-azufre, precisamente porque dentro de los poros podemos de manera selectiva colocar diferentes tipos de polisulfuros. Aquí les presento, por cierto, esto lo acabamos de reportar, esto se reportó a inicios de 2020. El año pasado, además de trabajar con grupos funcionales del tipo OH, comenzamos con la incorporación de grupos funcionales flúor, un poco por una iniciativa de un colega con el cual trabajamos mucho sobre la catálisis heterogénea. Sintetizamos un material análogo a 1101 de cromo, el cual se constituye normalmente de este bloque, de este ligando tan sencillo de dicarboxílico. Lo que hacemos es colocar una pequeña cantidad del que tiene 4 grupos funcionales flúor. Entonces, lo que fue muy interesante es que este trabajo lo seguimos por absorción de xenón y fuimos midiendo el desplazamiento químico por una técnica de NMR. Es muy interesante, en la gráfica en rojo lo que vemos es en función de la cantidad de xenón, vemos que el desplazamiento químico no es relativamente considerable, pero cuando incorporamos una muy pequeña cantidad de este ligante con 4 fluoros, vemos que es la gráfica azul, lo que vemos es que el desplazamiento químico es considerable. Y esto fue para nosotros muy interesante porque una modificación tan pequeña generó un cambio desde el punto de vista del ambiente químico enorme. Y eso se vio impactado particularmente en la capacidad de captura de diferentes gases. En este caso, para el caso del H2S, la captura mejoró considerablemente. Es decir, el material que no tiene ningún tipo de grupo funcional flúor captura aproximadamente 30 milimol por gramo, y aquel que tiene flúor está capturando alrededor de 38. Es un resultado muy interesante mediante una modificación muy sutil del material. Eso, como lo decía, lo reportamos el año pasado y pues fue para nosotros intuitivo continuar con este mismo material y explorar qué pasaba en el caso de dióxido de azufre. Nuestra gran sorpresa fue que este material actualmente tiene el récord de captura en dióxido de azufre para un material estable. Esto es muy importante. De hecho, en este caso logramos completar 50 ciclos, lo cual está aquí en la parte derecha de la diapositiva, y vemos que la captura
básicamente no varía. Esto fue un resultado muy interesante. Y en este resultado, también corroboramos que incluso el material es estable en condiciones de SO2 más agua. Y esto es muy importante porque fundamentalmente el dióxido de azufre es uno de los principales generadores de la lluvia ácida en presencia precisamente de agua. Entonces, que el material resista estas condiciones es muy bueno desde el punto de vista de una posible aplicación industrial. Esto lo reportamos también este año. Y el año pasado, por primera vez reportamos lo que ya cualquier persona que se dedica a estos materiales anhela, que es tener el nombre de la universidad incorporado a un material. Les presento a UNAM 1, un material interesante desde el punto de vista de la cantidad de centros metálicos que tenemos. Como lo podemos ver en la parte derecha, es un clúster de cobre 2 y cobre 1, con un ligante relativamente sencillo. Y lo que fue muy interesante de este material es que, además de tener una arquitectura muy particular, es decir, es una MOF sumamente densa, tenemos cavidades muy pequeñitas, estamos hablando alrededor de 5 Armstrong. Y lo que fue muy interesante es que la captura de dióxido de azufre fue no remarcablemente alta, no fue realmente alta, pero sumamente estable. Es decir, después de hacer experimentos de absorción-desorción, vimos que la estructura no se vio afectada. Y esto es un resultado hasta cierto punto contradictorio, porque justamente lo que se esperaba es que al tener estos clústeres metálicos de cobre 1 y cobre 2, se afectara la estructura en presencia de este gas tan corrosivo. Esto lo acabamos de publicar, es la incorporación de un centro organometálico en un MOF denominado NU1000. Es un MOF mesoporoso. Aquí les presento el centro metálico de iridio. Y en este centro metálico lo que buscamos es precisamente ver cuál es la modificación en cuanto a la captura de dióxido de azufre. Lo que vemos es que el material que no tiene dicha modificación, representado con la isoterma en rojo, tiene una captura interesante de aproximadamente 11 milimol por gramo. Y cuando hacemos la incorporación de muy pequeñas cantidades de iridio, vemos que el isoterma cambia totalmente, pero sobre todo a muy bajas presiones, la captura es mucho más alta. Esto no es sorprendente desde el punto de vista de que el dióxido de azufre es capaz de interactuar con el iridio de una manera mucho más fuerte. Esto lo demostramos mediante medidas de calor de absorción, termodinámicas, y esta interacción tan fuerte es muy positiva para la incorporación de estos materiales como detectores de dióxido de azufre a nivel de partes por millón. Demostramos que el material es estable a ciclos, que también no se ve afectado por la presencia de agua y que siempre podemos hacer regeneración del material mediante una simple evacuación. Bueno, si no se han aburrido como mi hija Grace hasta ahorita, vamos bien, ya casi termino. El resumen para el caso de CUK1 es, además de que demostramos la estabilidad hacia H2S, fuimos capaces de demostrar por simulaciones moleculares cuáles son los sitios preferenciales de absorción para esta molécula, lo cual, insisto, es sumamente importante porque puede darnos una guía de futuras investigaciones sobre el tipo de interacciones que se desean buscar. Para el caso de 1053 TDC, además de demostrar que tenemos el récord de captura en un material microporoso de este tipo, mediante una simulación fuimos capaces de encontrar los sitios preferenciales de absorción y lo corroboramos con infrarrojo en condiciones de H2S. Para el caso de MFM300 o NOD400 y dióxido de azufre, es un material sumamente estable, tuvimos muy buena reciclabilidad. Las simulaciones nos indicaron una vez más en dónde se encuentran dichos sitios preferenciales, y la parte final de este trabajo es que al confinar pequeñas cantidades de etanol, vimos que había un incremento en la captura de dióxido de azufre. Esto fue motivado precisamente por los estudios previos que nosotros sabíamos que en presencia de etanol la captura de CO2 mejoraba, pues no sorprendentemente para el caso de dióxido de azufre también. Para el caso de este material con pequeñas cantidades de flúor, logramos establecer
por qué mejoraba la captura de H2S en función precisamente de estos grupos funcionales. Es decir, gracias a estos grupos funcionales es que nosotros incrementamos considerablemente la captura de H2S. Este mismo material, en el caso de dióxido de azufre, como lo mencioné hace un momento, tiene hasta ahorita el récord de captura de dióxido de azufre y además es un material sumamente estable en condiciones incluso anhidras. De 2018 para acá, esta es básicamente la contribución científica que les acabo de presentar, donde estoy tratando de enfatizar cada trabajo, cuál es la molécula de análisis, el H2S o dióxido de azufre. A principios de este año tenemos una pequeña recopilación no solo de nuestros trabajos, sino de trabajos relacionados con dióxido de azufre y H2S. Es un review que puede darles una idea de todo lo que se ha trabajado en este campo. También tuvimos la fortuna que nos otorgaran la portada. Y rápidamente les comento que una línea que está empezando en el grupo de investigación es precisamente la parte de el delivery de diferentes componentes farmacéuticos. En este caso, utilizamos este material que ya previamente habíamos conocido desde hace bastante tiempo, y lo que encontramos que es un material no tóxico. Es algo muy interesante porque es la primera vez que se demuestra que un material de este tipo de escandio es no tóxico, y además vimos cómo es la liberación del ácido ferúlico en condiciones controladas. Fundamentalmente del lado izquierdo lo que tenemos es la liberación del ácido ferúlico por sí solo en rojo, y vemos que es una liberación mucho más larga. Cuando lo incluimos dentro de la matriz del MOF, es decir, en los poros, vemos que la liberación es muchísimo más lenta, es mucho más prolongada, y esto es muy interesante para aplicaciones sobre todo de tipo cáncer, en el cual se busca que la liberación sea prolongada para evitar que el medicamento sea capaz de dañar células que no son cancerígenas. Por supuesto, del lado derecho vamos a ver simulaciones de tipo Monte Carlo, donde nos presenta los grupos principales de la molécula, en este caso el ferulato, y cómo es que está interaccionando en el lado de arriba con el material por sí solo, y abajo lo que vemos es la influencia de moléculas de agua, puesto que todo este tipo de experimentos se hace en medio acuoso. También demostramos aquí que precisamente no es tóxico el material. De hecho, lo que encontramos es que el escandio tampoco es tóxico por sí solo. La parte que es tóxica es el ligando, pero puesto que el material no se descompone en estas condiciones biológicas, pues entonces tenemos resultados favorables de toxicidad. Y aquí básicamente es un esquema de cómo es que trabajamos este proyecto, en donde armamos unas celdas de France, así se conocen, en las cuales lo que vemos hicimos la simulación con piel humana, lo cual es algo bastante desagradable, ahorita les muestro. Pero bueno, eso es una idea solamente esquemática de cómo es que se trabajó, y aquí está el pedacito de piel humana que fue donado es una larga historia, pero todo está legal, no se preocupen. Bueno, este paper está en revisión actualmente, y aquí lo que nos interesó muchísimo es trabajar con este tipo de ligantes en el lado izquierdo. Este tipo de ligantes resulta que son antioxidantes y se encuentran en grandes cantidades en diferentes frutos rojos, como por ejemplo la granada, así como las fresas, frambuesas, etcétera. Y también se puede se encuentra de manera comercial, y armamos con este ligante tan tan sencillo, un MOF de bismuto, donde podemos ver las cavidades y cuál es su coordinación del lado derecho. Y finalmente, quiero darles las gracias al grupo de investigación. Estos chicos, sin ellos no sería posible presentar absolutamente nada. Por supuesto, la parte de financiamiento que afortunadamente desde el inicio del grupo hemos logrado tener ininterrumpidamente financiamiento de diferentes proyectos CONACYT, de proyectos de la UNAM. Típicamente el jefe o la jefa se encuentra en el centro del grupo. Aquí está Grace, esto fue hace un poquitín, y pues más que encantado de responder sus preguntas. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Preguntas de los participantes, adelante. Levanten la mano, escríbanla en el chat. A ver, adelante, Luis. Hola, ¿qué tal, doctor Ibarra? Primeramente, pues muchas felicidades por
por esos temas de investigación que también me traen mucho, pues mucho incógnita en cuestión de que están enfocados pues en ir descontaminando el planeta, me parece. Eh, y bueno, la pregunta es, ¿han tenido algún problema con el hecho de, bueno, ya tienes el gas atrapado o capturado, como dicen, este, en que se vaya descomponiendo, o bien han pensado alguna idea de cómo poder aprovechar ya que tienen este material confinado? No sé. Sí, mira, las pruebas de estabilidad química son muy importantes, la parte de ciclos, porque justamente lo que demostramos es que el material no se descompone, porque ese sería un gran problema. Para darles una idea, lo que nosotros estamos logrando hacer todos ven mi lata de Coca-Cola, ya hice comercial, ya hice gol. Sí. Esta es chiquita, es de 235 mililitros, la mitad es Coca-Cola, la mitad es ron. Okay. Entonces, en esta lata, nosotros somos capaces de almacenar dióxido de azufre. Si llenamos este material con el MOF y hacemos la captura de dióxido de azufre, esta latita es equivalente a un tanque de los de 50 litros, de los grandototes, que seguro han visto algunos de ustedes, ¿sale? Okay. Ese es el poder de estos materiales. Pero, ¿qué pasaría si el material en presencia de dióxido de azufre se descompone? Pues eventualmente se va a salir. Si eso se sale, pues ya no se pierde nada de tecnología. Pues lo que nosotros hemos demostrado es que mediante esos ciclos, que pueden ser desde 5, 10, 50, hay estudios de gente que ha hecho, nosotros no lo hemos hecho, hasta 1000 ciclos, es que en principio puedes almacenar el gas perpetuamente ahí. Y digo en principio porque hay otros factores como es temperatura, como puede ser el meneaje digamos, del botecito, etcétera. Entonces, nosotros hemos demostrado que ese está el primer punto. Dices, bueno, que entonces lo puedo almacenar aquí. Ahora, lo más interesante es qué hago con él, ¿no? Es como, bueno, ya lo tengo almacenado y ¿qué hago? Lo voy, lo tiro, lo dejo en algún lugar. La parte interesante es entonces que esta lata la conectamos a un reactor químico. ¿Para qué? Para que entonces el dióxido de azufre, por ejemplo, lo transformemos en algún producto de valor agregado para alguna fabricación de algún componente químico. Ahora, por ejemplo, en el caso de H2S, además de demostrar que es estable, hay un ejemplo que lo mencioné en el Note 400, que cuando capturamos H2S, espontáneamente esto se convierte en polisulfuro. Pues lo que está muy interesante de esto es que además de secuestrar el H2S permanentemente, podríamos potencialmente estar generando baterías de litio-azufre. Entonces sería una aplicación padrísima porque de un contaminante estás generando una fuente de energía alternativa y verde, ¿no? Entonces, siempre Muy bien. hay que hacer una vez que lo tienes almacenado. Ahora, eso lo quiero aclarar mucho. Nosotros somos un grupo de investigación de ciencia básica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos enfocados en entender a detalle la interacción de X molécula con grupo funcional dentro del material. Lime con la idea precisamente de un tema de mejoramiento de la calidad ambiental, etcétera, etcétera. Pero es bien importante mencionar esto. La implementación tecnológica es un paso por arriba, en donde se tiene que colaborar con gente de ingeniería y de procesos para ver entonces cuál es la parte ya industrial de cómo aplicarlo. Es decir, todavía estos MOF, ninguno de los que les presenté está en capacidad de decir, pues vamos a venderle 2 kilos a Pemex o a quien tú me digas para que lo vayan utilizando en sus tecnologías. Todavía no estamos ahí. Nosotros la idea es proponer cuáles son los grupos funcionales de interés, cuáles son las interacciones importantes y después seguiría un tratamiento con gente que ya la lleva a la siguiente escala. ¿Sale? Muy bien. Sí, está muy bien. Gracias. A ti. Nancy, adelante con tu pregunta. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Nancy Dávila, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quiero felicitarlo por sus contribuciones al campo de los armazones organometálicos. Me parece muy interesantes y voy a checar todas las que nos compartió. Tengo dos preguntas. Me gustaría saber si en las pruebas de absorción que realiza o que ha realizado en continuo, ¿cómo inmoviliza estos materiales? No sé si los pongan como pellets
o los inmovilicen en esferas? ¿Cómo se hacen esas pruebas en continuo? Sí, mira, en el caso de H2S hacemos precisamente un pellet, porque esto va en un reactor de cuarzo, pues es un tubo básicamente. Entonces Sí. tienes que poner un lecho y encima del lecho ya pones el pellet del MOF. Ahora, en el caso de dióxido de azufre es un equipo gravimétrico. En ese caso colocamos solamente el polvo. Entonces, lo que es interesante pues es que hemos hecho, en ambos casos hemos hecho la conversión, es decir, he hecho pellets para dióxido de azufre y viceversa el polvo para H2S, y no vemos mucha diferencia. Ahora, ya para aplicación industrial es súper importante, ¿no? La parte de membranas y demás. Pero los resultados satisfactorios hasta ahorita es que vemos que el efecto real es gracias a la microporosidad. Es decir, el tamaño de partícula, el tamaño del grano, pues, del material. Ujú. Usted en un MOF es como un polvo, como ver un talco, no sé, ¿no? Sí. Si se ve. No tiene mucha influencia gracias a que son muy porosos. Por darles un ejemplo, el Note 400, el MOF Note 400, tiene un área de 1300, aproximadamente 1300 metros cuadrados por gramo. Entonces, esa es una gran ventaja. En el caso de, por ejemplo, materiales como algunas ceolitas que tienen áreas superficiales entre 300, 400 metros cuadrados por gramo, es bien importante cómo lo presentes, ¿no? Pero estos materiales, gracias a esa gran microporosidad, pues realmente no nos afecta mucho ese tema. Okay. O sea que cuando los inmovilizan así como pellets, sí disminuye su área superficial específica, pero como es muy alta, pues como Sí, quiera sigue quedando alta. exactamente, Ah, ok. exactamente. Nosotros estamos trabajando con MOF también, con Ujú. MOF que ya han reportado, estamos, digamos que duplicando la síntesis para procesos de absorción, también con gas, con vapores y con alcoholes. Ah, Es, pues, es súper interesante. la verdad, por eso estoy muy entusiasmada por su plática, Estaría porque padre si buscamos, bueno, creo que la idea de todo esto, además de conocerles, pues es encontrar nuevas vías de colaboración, ¿no? Entonces, pues ya a nosotros nos interesa mucho, te soy honesto, nos hace mucha ilusión conocer más gente que trabaje con estos materiales, pues porque evidentemente hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? claro, sí, así nos sentimos yo creo también nosotros. Aquí están mis estudiantes de doctorado también escuchando la plática. Genial. Y también, bueno, en cuanto a las simulaciones moleculares que nos presenta, Ujú. veo que utilizaron simulaciones Monte Carlo. Entonces, también había leído que utilizaban, por ejemplo, bueno, métodos de mecánica cuántica. Este tipo de metodología les ha favorecido más para hacer las simulaciones y para encontrar las interacciones entre los adsorbatos y los absorbentes. Sí, mira, en el caso de Monte Carlo, esto lo trabajamos con un grupo en Francia que la verdad tienen muchísima experiencia en el tema. Y ahí lo interesante es que ahí ves el MOF completo. O sea, ellos tienen la capacidad, pues, en sus programas. Quiero aclarar que yo no soy teórico, porque seguro ahorita Alfredo me va a corregir, pero denme chance. Bueno, lo poquito que entiendo, ¿no? Pero ellos tienen capacidad de ver todo el tema, o sea, ven todo el cristal, pues, ¿no? Entonces, por eso es que ellos pueden hacer cosas como, pues yo puedo simular la isoterma. Y mi entendimiento es que ese es, el poder computacional es enorme. Ahora, con grupos aquí en México, incluso usamos cosas como el QTAM y otras cosillas, pero es a nivel más local, es decir, pues vemos este pedacito del MOF, que es el grupo funcional, y ese pedacito vemos qué le pasa en función de la molécula que tú estás colocando, ¿no? Entonces, digamos que ambos nos da información muy importante. Yo no te diría que uno es mejor que otro. Mi experiencia es que ambos complementan mucho. Y justo la idea es que estos cálculos nos den más información de por qué funciona un material o por qué no funciona un material. Por Ujú. ejemplo, evidentemente hay limitaciones, pero para mí esas limitaciones son realmente mínimas. En el caso de conversión química, es decir, que el ejemplo que presenté, H2S se transforma en polisulfuros, eso la simulación no tenía ni idea. O sea, cuando vimos la simulación, de acuerdo a la simulación, debe ser H2S. Ujú. Pero claro, pues es que ahí tiene que ver con los potenciales, cómo estás colocando las cargas, y pues no, asumes que hay fisisorción, es decir, no hay quemisorción. Pero lo que es muy interesante, una vez más lo digo, de las simulaciones, es que a los experimentales nos guían. Difiero totalmente cuando un experimental dice que el teórico complementa su trabajo. Yo la verdad, mi experiencia, eso es la opuesta.
el teórico a nosotros, o las partes teóricas nos ha dicho para dónde ir. Y eso ha sido fenomenal, porque nos ha ahorrado un montón de trabajo y nos ha hecho mucho más asertivos en qué grupos buscar. Porque experimentalmente, pues dices, pongo 100 reacciones a ver cuál pega, ¿no? Sí. La parte teórica ha sido fundamental en no poner 100 reacciones, sino en decir, ¿qué quieres? Esto, ya viste tal cual cosa, y nos ha guiado muchísimo. Entonces, esta percepción, en mi opinión errónea, de que el teórico complementa al experimental, para mí no. O sea, para mí el teórico nos abre mucho la puerta de para dónde ir, ¿no? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, nuevamente los felicito y bueno, lo voy a escribir, doctor. Estamos en contacto y podemos empezar a ver. Tú estás perdón, ahí mismo en la Autónoma de Nuevo León. Sí, estoy en la Facultad de Ciencias Químicas. Padre, por ahí. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien tiene preguntas aparte de Nancy? A ver, ahí adelante, Diego. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Estuvo muy interesante la manera en la que funcionan todos estos, digamos, la manera en la que se comportan todos estos compuestos, ¿no? Y una parte que me quedó duda que le quería preguntar es cuando estudian los ciclos, la degradación del material, ¿eso se hace también con simulación o es ya experimental? Fíjate que no, la simulación eso no lo hacemos, esto es experimental, porque ¿sabes qué pasa? Que una simulación, pues no te diría, o sea, ¿cómo decirlo? Una simulación asume que es fisisorción y que por lo tanto no degradas al material. Degradar al material, quiero explicar esto, querría decir que entonces la molécula reacciona químicamente con el material. Y entonces, ¿qué pasa si reacciona químicamente? Pues la rompe la estructura, y si rompe la estructura, pues los ciclos caen. Entonces, no, todos los ciclos son experimentales. Ok. Sí, en ese sentido iba la pregunta porque luego entonces quería preguntar si era en simulación, ¿cómo le hacían para darse cuenta que se iba a romper algún enlace o parte de la estructura? Es que ese es justo el tema. Las simulaciones que podemos hacer, bueno, en conjunto, en grupo, pues asumen que no hay reacción química en ningún lado. Es decir, ni reaccionan las moléculas entre ellas mismas, ni reaccionan con ningún componente del MOF. Entonces, una simulación te diría, pues el MOF no se rompe, no le pasa nada y todo bien. Pero el experimento es el único que te dice, no, pues sí se rompe o no se rompe, ¿no? Ok. Bien, entonces esa parte es experimental, ¿no? Sí, 100%, sí. Muchas gracias, doctor. Gracias, Diego. Sandra, adelante con tu pregunta. Hola, doctor. Hola. Pues muchas felicidades, me ha encantado mucho su trabajo y tengo un par de preguntas. La primera de ellas es, usted mencionó que hace la evacuación del adsorbato. ¿Eso cómo lo hace? Muy bien. Mira, básicamente es colocarle una aspiradora, aunque suene muy rudimentario. Lo que haces un cambio de presión, es decir, lo conectas a presión negativa, es decir, a vacío, y extraes el gas. Esto es algo para nosotros, y ha sido de alguna manera un éxito en los trabajos para nosotros, porque típicamente reactivar material hay que colocar energía térmica y energía mecánica, es decir, o pones energía mecánica, puede ser vacío, o pones un flujo de un gas inerte que empuje a tu gas atrapado. Pero la verdad esto suele ser más caro, aún siendo nitrógeno o puede ser incluso aire comprimido, eso suele ser más caro, sobre todo calentar. Entonces, afortunadamente algo que hemos encontrado gracias a que estos materiales tienen interacciones de Van der Waals y puente de hidrógeno, que son relativamente débiles, pero suficientemente fuertes para que se queden dentro de los poros, es que con simplemente colocarlos en vacío a temperatura ambiente, puedes evacuarlo por completo. Entonces, eso otra vez nos lo dio precisamente la interacción entre el grupo OH y las moléculas. Y eso lo cuantificó los cálculos computacionales. Entonces, el calor de absorción correlacionado con el cálculo computacional es muy alto, y por decir muy alto es 100, 120 kilojoules por mol. Ahí ya necesito poner temperatura. Entonces, lo que hacemos es modular precisamente qué interacciones necesito para que ni sea tanto
ni muchos. Es estar jugando en un intervalo que puedas tú reactivar el material sin invertir energía térmica y tampoco en un periodo muy prolongado. Es decir, que no lo tengo que conectar a vacío 2 horas, porque entonces pues también es bastante ineficiente desde el punto de vista energético, ¿no? Ok. Y aprovechando ahora que hablamos de, bueno, habla usted de los grupos funcionales, OH y hidroxilo, eso, ¿eso cómo está ligado a los sitios preferenciales de absorción? O sea, ¿cómo lo ven en la simulación? O sea, ¿cómo es esta parte? Pues justamente lo que se ve en la simulación es que el MOF está constituido, en este particular caso, de 3 cosas. Centros metálicos, ¿Sí? los ligantes orgánicos y los grupos OH. Todo está en conjunto. Ahora bien, el centro metálico no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque está completamente coordinado. Es decir, es como la varilla de la columna de tu casa. A la varilla no la ves, sabes que está ahí y le está dando rigidez, pero no. Ahora, la pared de tu material, que es como la pared de tu casa, sería la parte orgánica. Uh-huh. Entonces, ese sí cuenta, porque ese sí tiene interacción directa con las moléculas, pero el grupo OH está particularmente en posiciones axiales y que está muy disponible, ese de inmediato es tu sitio preferencial de absorción. ¿Por qué? Porque el grupo OH, el hidrógeno de dicho grupo está completamente disponible, es decir, no está enlazado más que al oxígeno y está listo para hacer puente de hidrógeno. Entonces, por eso es que el grupo funcional, en este caso, suele ser el sitio preferencial de absorción. Ahora, ¿qué pasa? Hay un X número de grupos funcionales dentro del canal. Cada molécula, pensemos, de dióxido de azufre, establece un puente de hidrógeno con cada grupo OH. Uh-huh. Ya acabamos, es decir, cuando ya todos los grupos OH están cubiertos por moléculas de dióxido de azufre, viene un segundo fenómeno, que cuál es, más moléculas de dióxido de azufre entran y como ya están ocupados los OH, empiezan a interaccionar con ellas mismas en el seno del poro. Entonces, Okay. se conoce típicamente al grupo de absorción preferencial como al primero que es capaz de atraer a la primer molécula, digamos, de dióxido de azufre. Posteriormente, dependiendo de la cantidad de moléculas que hay, se generan otros sitios de absorción. Ok. Y bueno, ya esta es la última. ¿No? Perfecto, lo que sea. Usted mencionaba la conversión de otras formas de azufre. O sea, que no las, o sea, sí captura el ácido sulfídrico, pero también estaba formando otras especies. Sí. Y vi por ahí que había un XRD, entonces, en la que comprobó que pues la estructura no cambiaba, sino que estaba transformándose en otra cosa. Para realizar esa transformación que utilizó, cromatografía de gases, no sé. Mira, esta, por cierto, se lo puedo preguntar, ¿qué estás estudiando tú? Yo estudio el doctorado en procesos sustentables. Está muy padre tu pregunta porque es una de las preguntas más complicadas y más inteligentes. Mira, el misterio, si recuerdan de esa diapositiva, es que vemos que la primera captura eran casi 16, muy bien, y la segunda bajó a 10, la tercera a 10, se mantuvo. Entonces dijimos, pues claro, ya los ciclos ya no son iguales, pues ya se rompió el material o algo pasó. Sí. Cuando mides polvos, pues tú esperarías ver que la estructura cambia, es decir, que la difracción cambia o que incluso se hace amorfa, ¿no? Pero vemos que está igualita, idéntica. Entonces ahí fue el primer problema, porque es como, ok, entonces no le pasa nada a la estructura y no tengo difracciones extras. Uh-huh. Porque difracciones extras, esos picos extras querrían decir, pues claro, tienes polisulfuros allá adentro. El gran problema por difracción de rayos X es que los polisulfuros no cristalizan de manera regular y tampoco la cantidad es suficientemente grande como para tener secciones amorfas. En otras palabras, por difracción de rayos X, los polisulfuros en estas condiciones son invisibles. Ok. ¿No? Entonces comenzamos con Raman y pues sí nos daba una idea, pero no estábamos muy seguros. Uh-huh. Luego hicimos IR
Pues, la misma historia, pues sí, más o menos no. Lo hicimos EDX, pues más o menos. La clave fue electroquímica. Cuando hicimos estudios electroquímicos, fuimos capaces de identificar qué especies de polisulfuro se forman. Y lo interesante fue que comparamos el material que es de escandio con su primo hermano, que es de indio, es decir, la misma estructura, pero en lugar de indio hay escandio, y lo que vemos es que se forman polisulfuros diferentes, es decir, de diferente tamaño. Y esto tiene que ver precisamente con la densidad electrónica del poro por sí solo. Es una historia bastante interesante electroquímicamente hablando. Pero al grano, tu respuesta es, no vimos nada en polvos, IR no era conclusive, Raman tampoco era definitivo, y fue hasta que llegamos a electroquímica que pudimos entender que eran polisulfuros. Ok. No, este trabajo se publicó este año, pero nos llevó yo creo que 3 años, porque no entendíamos qué pasaba. Era un misterio, ¿no? Entonces, la parte electroquímica nos abrió una puerta enorme, porque además la parte electroquímica casi no está descrito en los MOF, desde este punto de vista, ¿no? De hablar del potencial electrostático del MOF por sí solo, más lo que lo incluye. Entonces, es algo que este trabajo lo hicimos, quizás algunos de ustedes conozcan al doctor Ignacio González de la UAM Iztapalapa. Ignacio González, entre otras cosas, me parece, sí, él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Química, ¿no? Pero él es experto desde hace muchísimos años en electroquímica, y fue realmente con él que logramos entender qué estaba pasando. Pero créanme, pasamos por un montón de experimentos y de hipótesis locas, hasta que llegamos con él y dijo, no, están chavos, estos son polisulfuros. Y ya cuando lo comprobó con sus experimentos, fue fenomenal. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, yo tengo una. Con respecto a la temperatura, digamos, yo tengo el material, lo caliento, ¿y a qué temperatura se empieza a disolver estos gases? Bueno, primero algo que debo mencionar, porque es muy importante. Primero vamos a hablar de la captura. La captura se hace a temperatura ambiente, porque la idea es que nosotros propongamos una tecnología viable. Entonces, típicamente en diferente tipo de capturas, los MOF trabajan, por ejemplo, hablemos de hidrógeno rápidamente. Los MOF tienen capturas de hidrógeno buenísimas, fenomenales, históricas, romper récords a 77 Kelvin. Entonces, sí, pero la bronca es que hay que invertir mucha energía para llegar a 77 Kelvin. Entonces, en una aplicación más real o cercana a la realidad, pues 77 Kelvin está fuera de contexto. Todo lo que hacemos y trabajamos es a temperatura ambiente, Ciudad de México aproximadamente 25 grados centígrados, y la desorción se hace a la misma temperatura, no hay necesidad de calentar. Eso es algo que, como lo mencionaba anteriormente, fue muy bueno para nosotros. Pero si yo quiero almacenar este gas, necesito que aunque sea, no sé, a temperatura de fiebre, 30 grados, es cuando empiece a desorber, o cómo controlo, lo enfrío un poco. ¿Cómo controla la desorción? Sí, evitar que se desorba. Si se absorbe al 25 o se desorbe, no me sirve como por ejemplo para almacenar un gas. Pero es que hay que tomar en cuenta que ya no se almacena como un gas. Este es el tema. Una vez que está incorporado en un MOF, hay una transición de fase, porque el gas ya está anclado de tal forma que en realidad lo que estás haciendo es almacenarlo como un sólido. Es decir, la concepción de que es un gas a X temperatura ya no aplica porque está confinado dentro del material. Entonces es una de las grandes ventajas. Como lo decía, podemos tener esta lata repleta del material con gas adentro y sería equivalente a un tanque de 50 litros o más, porque ya no está en estado gaseoso el dióxido de azufre. Está en estado sólido porque está anclado precisamente dentro del material. Sí, Claro. sí, eso lo entiendo. Me produce un poco conflicto esto de que
yo esperaría que 5 o 10 grados tendría que aumentar la temperatura para que lo vuelva a desorber. Pensemos en un carbón activado. Si yo sé que ese carbón ya absorbió, para que yo lo pueda volver a utilizar, lo tengo que calentar y hacer que vuelva a liberar estos gases que había absorbido. Efectivamente, pero la otra opción es solamente conectarlo a vacío, que es lo que nosotros hacemos. Entonces no tenemos necesidad de incrementar temperatura. Con simplemente conectarlo a presión negativa podemos desorberlo. Efectivamente, si quisiéramos desorberlo de otra manera, si no tuviéramos la parte mecánica, aumentamos la temperatura y empieza a desorber el gas, por supuesto. Ok, con respecto a los sitios reactivos, mencionas que son los OHs y que es a través de puentes de hidrógeno y que la parte del centro metálico, no tiene nada que ver. Se me hace interesante lo que dijiste de que el agua ayuda a que se absorba el CO2, porque experimentalmente yo pienso que cualquiera de estos materiales porosos debe tener agua y sería mucho conflicto tal vez quererlo, tendría que aplicar vacío para que el CO2 sea absorbida de manera adecuada, pero si ya no necesito limpiar, digamos, previamente el material poroso y aún así mejora la absorción, pues me parece un buen resultado. Sí, pero algo que quiero aclarar, Alfredo, es que tiene que ser poca agua, ¿eh? Ese es el tema. Es decir, si esto lo trabajamos en Coatzacoalcos, no va a funcionar. O sea, la humedad relativa de Coatzacoalcos es como de 200, ¿no? Entonces, ahí no funciona. Desafortunadamente, sí funciona, y funciona muy bien, pero tiene que ser a cantidades muy bajitas de agua, porque de lo contrario, el agua de alguna manera satura el material y ya no hay espacio para el CO2. Entonces, para ser muy honesto contigo, funcionaría sin necesidad de hacerle nada en sistemas, en climas más bien áridos, donde la humedad relativa es bajita, del 10%, del 15% aproximadamente. Ahora, controlar esa humedad relativa en otros lugares no es tan complicado, pero sí tienes ya que, justo eso, ya tienes que controlarlo. El tema es que a cantidades, aproximadamente cuando hablamos de 30% más relativa, ya estamos en una complicación. Tiene que ser normalmente por debajo de 20. Lo que hemos estudiado en estos años es que, dependiendo del material, obviamente, pero una tendencia que hemos encontrado es que entre el 10 y el 15% de humedad relativa trabajan muy bien. Pero 10 y 15% de humedad relativa, pues hay muy pocos, digamos, sistemas en ciudad o en alguna población que tienen esa humedad relativa tan baja, ¿no? La verdad. Bueno, en Monterrey en un buen día de calor igual y sí, ¿no? Eso me imaginé. Cuando tienes flúor, también mejoraba algo de las propiedades para absorber, ¿verdad? ¿Qué papel juega el flúor ahí entonces? Pues justo el tema del flúor es que es un excelente, lo que demostramos es que direcciona precisamente a las moléculas de H2S. Entonces, precisamente por la densidad electrónica que tiene, es un excelente direccionador. Entonces, como es muy polarizable, entonces en el momento que hay H2S, es como que lo acomoda perfectamente. Es muy interesante, algo que hemos trabajado en 6 años, entender que los grupos funcionales dentro de un MOF que es nanoestructurado, la gran cualidad que tienen es precisamente de ser orientadores. Como están en posiciones fijas, pues están en una estructura cristalina tridimensional, básicamente lo que hacen es que lo que se les pegue, es decir, la molécula que interacciona, la van acomodando perfectamente. Si es un material que no es cristalino tridimensional, es decir, que es amorfo y que hay OHs, pero hay por todos lados, pues el empaquetamiento, esa sería la palabra, no es tan eficiente. Entonces, los grupos funcionales dentro de un MOF, la principal cualidad que tienen es de empaquetar, de acomodar las moléculas de manera muy, muy eficiente. O sea que aumenta el grado de cobertura, digamos. Sí, por supuesto. Precisamente porque toma la orientación de una molécula de tal forma que solamente la acomoda así, no la acomoda así o no, es así. Entonces lo que tú haces es que aumentas tu cobertura porque tienes perfectamente orientado a las moléculas dentro del material. ¿Qué papel tendría el escandio en algunas de las estructuras que mencionaste?
¿Solo Mira, hace que sea más fuerte la sí, estructura mira, o qué papel tiene? sin duda te comento esto. Scandio, comenzamos con Scandio primero porque yo tenía experiencia en eso cuando hice el doctorado. Pero es estúpidamente caro, o sea, no tiene futuro desde el punto de vista de una aplicación industrial. Pero lo que entendimos es que es muy estable casi cualquier estructura con Scandio. Y esto tiene que ver con que es trivalente. Entonces el Scandio nos dio mucha información de que gracias a ser una estructura trivalente, su enlace de coordinación con el oxígeno es muy bueno, muy fuerte, y casi nada lo rompe, como estos gases que presentamos. Entonces lo que siguió fue, bueno, pues vamos a explorar otros metales trivalentes más baratos. ¿Cuál ha funcionado súper bien? Aluminio. Aluminio nos ha funcionado de maravilla porque, de hecho, en aluminio estamos trabajando con una compañía que está en Arabia Saudita, que su pretensión es hacer MOF a nivel industrial, y con ellos sí hemos intentado hacer ya algo más elaborado para la aplicación industrial, y vemos que las MOF de Scandio, esas son muy baratas, ese no es problema. Pero el modelo de estudio fue el Scandio, interesantemente. Ahora, ojo, no estoy diciendo que Scandio y aluminio son iguales, para nada. Hay mil cosas que tendríamos que discutir desde la parte electrónica, coordinación, etcétera. Pero lo que es interesante es que desde el punto de vista del enlace, de coordinación, son muy parecidos en su estabilidad del material. Entonces, Scandio nos dio la pauta para explorar metales mucho más baratos, trivalentes, que ya pueden tener una percepción mucho más real hacia la aplicación industrial. También mencionaste que el indio podría ser un sustituto del Scandio, También. pero en cuestión de costos también lo es. Mira, no tanto como aluminio, pero sin duda es mucho más accesible que Scandio, sin duda. No, además que hay otro tema. Indio actualmente su principal aplicación es en semiconductores. Entonces cada vez ese metal está más como restringido, por así decirlo, a la parte de construcción de semiconductores. Entonces, ciertamente el precio de indio no se compara al de Scandio, pero cada vez es más elevado. Ok, muchas gracias. Me sacaste de varias dudas que tenía por ahí. Gracias. Y ya surgieron nuevas aquí. A ver, Manuel, adelante. Buenas tardes, doctor. Sobre lo que estaba mencionando de este MOF que es capaz de absorber este gas de sulfuro de hidrógeno y después baja prácticamente a la mitad la absorción después de varios ciclos. ¿Esto podría servir como un sistema de sensado inteligente, electroquímico, una cosa así? Y número dos, ¿es el hecho de que se esté transformando en disulfuro consecuencia del mismo arsénico o tiene que ver con otro mecanismo químico? No. Bueno, primer pregunta, sí que podría funcionar como un sensor, sin duda, pero honestamente creo que lo más interesante es que como puedes tú formar diferentes polisulfuros, sobre todo los de cadena corta, son los que son muy atractivos para las baterías de litio-azufre. Entonces, lo que es interesante, más que del sensado, es que a partir de H2S, químicamente dentro del poro lo modificas y te genera polisulfuros que son muy prometedores para este tipo de aplicaciones. Ahora, la reacción es una reacción muy diferente, porque es una reacción entre H2S con H2S. Entonces es un proceso óxido-redox entre la misma molécula. Pero quien da esa energía, que es la parte más interesante y complicada, para que ocurra la reacción, puesto que estamos absorbiendo a temperatura ambiente, es decir, no hay una temperatura alta, es precisamente la densidad electrónica del poro del MOF. La densidad electrónica del poro, esto es algo que es característico de cada material y como lo mencionaba hace un momento, está muy poco explorado. Lo que está muy explorado en este tipo de materiales desde el punto de vista electroquímico es cuando tiene sistemas que se conocen como Open Metal Site. ¿Qué quiere decir esto? Que hay acceso al centro metálico porque no está completamente coordinado. Todos los ejemplos que les mostré son de esfera cerrada, es decir, el metal no juega, digamos.
Entonces, desde el punto de vista electroquímico, el poro, por los constituyentes del mismo, que son los ligantes orgánicos más los grupos funcionales, tienen una densidad electrónica particular. Esa densidad electrónica, en el caso de H2S, es suficientemente energética para proporcionar una reacción que se le conoce transmutación. Es decir, H2S reacciona con sí mismo para generar polisulfuros y lo que se desprende es hidrógeno. Como el hidrógeno a temperatura ambiente simplemente se va como inmediatamente, pues ni siquiera lo detectamos desde el punto de vista en el cambio en masa. Cuando hicimos un experimento para corroborar eso, lo que vimos es que en un cromatógrafo detectamos que efectivamente se desprende hidrógeno, no en grandes cantidades, ese es otro tema. Entonces, el tema es la mejor aplicación o la aplicación más interesante que yo podría decirte es hacia las baterías de sulfuro litio, y esto es porque el H2S reacciona con sí mismo gracias a la densidad electrónica propia de cada material. No sé si respondí tu pregunta, Manuel. Sí, muchas gracias, doctor, ya entendí. Adelante, Nancy, nuevamente. Gracias, doctor. Quería preguntarle sobre la activación de los MOF. He leído que es necesaria, que es un paso muy importante para obtener, digamos, la verdadera área superficial específica del material, y hay varias pues, metodologías que se recomiendan. No, quisiera preguntarle en su grupo de investigación si han evaluado ustedes diferentes metodologías de activación y al final, bueno, ¿cuál consideran que es la que les ha dado mejores resultados? Mira, sin duda que hay, como dices, en la literatura hay un montón, hasta pasando por CO2 supercrítico, ¿no? Sin embargo, nosotros utilizamos las activaciones típicas, que es calentamiento térmico en vacío y también calentamiento térmico con un flujo de un gas inerte como puede ser nitrógeno. En general te diría que ambas funcionan de igual manera, pero lo que es más recomendable es pasar por un pretratamiento en donde tú remueves los solventes de origen. Es decir, típicamente, como seguramente tú lo sabes, Nancy, que trabajas con estos materiales, se sintetizan mucho estos materiales en DMF. Entre otras cosas porque el DMF es un excelente solvente para hacer plantilla y porque descoordina los ácidos carboxílicos, etc. El problema del DMF es que se queda atrapado, confinado en el MOF y es muy difícil de retirarlo solamente haciendo vacío y calentamiento o flujo de un gas inerte y calentamiento. Entonces, si al material le das un pretratamiento con un solvente que sea muchísimo más volátil como acetona, diclorometano, metanol, etanol, lo que logras es primero barrer todo el DMF que quedó dentro del MOF, y cuando tienes algo mucho más volátil como etanol, en el momento en que lo activas a temperatura, no sé, 150 grados centígrados por 6-5 horas, pues entonces ahí garantizas que el material está básicamente vacío, ¿no? Entonces, yo te diría que cualquiera de las técnicas de activación típicas funciona muy bien, pero la clave, en mi opinión, es el pretratamiento que hay que darle a los materiales antes de usarlos. Ok, muy bien, muchas gracias. Aquí. Manuel tiene una pregunta. Adelante, Manuel. Perdón, Doc, es que se me quedó la mano arriba. No, ya no tenía. Gracias. ¿Estás ahí, Manuel, o se había quedado arriba la mano? Sí, se me había quedado arriba la mano. Bueno, yo con respecto al flúor, este entonces está sobre la pared del poro, digamos. Sí. Sí, así es, sí. Ok, ¿cuál es el futuro de estas estructuras? ¿Por qué ha habido un boom en estos materiales? ¿Nos puedes explicar algo al respecto? Mi percepción es que el hecho de poder estudiar fenómenos de confinamiento es por lo cual creo que han sido muy, muy interesantes desde el punto de vista del estudio básico teórico, ¿no?
En aplicaciones realmente industriales hay dos líneas que yo les veo mucho futuro. Una de ellas es catálisis fina, donde los precios no son tema. Pero la otra, que no necesariamente es cara, pero vaya, es un poco más delicada, es justamente el Drug Delivery. Drug Delivery es una aplicación que sí tiene mucho futuro, porque a pesar de que hay muchísima investigación farmacéutica en el tema de tratamientos y demás, algo que se desea es tener control una vez que el medicamento está dentro de un organismo. Y eso es algo que se ha tratado de estudiar con diferentes plataformas, desde sílica, pasando por diferentes polímeros. Creo que aquí los MOF tienen una venida muy importante, justamente una vez más por este ordenamiento que tienen, es decir, una vez que una molécula, un fármaco está dentro del MOF, está acomodado de una manera muy eficiente. Entonces, cuando entra al sistema, la liberación del mismo es también muy gradual, es muy ordenada, digámoslo. Entonces, para mí, las dos aplicaciones fundamentales a nivel industrial son esas dos. Y desde el punto de vista de ciencia básica, creo que los MOF nos han permitido entender muchos fenómenos de confinamiento. Al final, el confinamiento se trabaja completamente diferente y tiene mucho más alcance desde el punto de vista de la cantidad de química que puedes hacer dentro de un espacio nanométrico. Esa es mi percepción de estos materiales, ¿no? O sea que también existen estudios donde se hacen reacciones, allá adentro se absorbe y se forma otra cosa. Sí. Y disminuyes esa energía de activación. Por supuesto, porque es mucho más eficiente. En la parte de catálisis, sobre todo la selectividad, precisamente por la conformación de estos MOF, de estos poros, puede ser selectivo a una molécula que a otra, y entonces el momento en que es selectivo a algo, pues es una reacción muchísimo más eficiente. Sí. ¿Existe como una clasificación de acuerdo al tamaño del poro o al tipo de metal? No sé. Por tamaño de poro, como cualquier material poroso, se conocen microporosos, mesoporosos, fundamentalmente. Macroporoso ya está bastante fuera del alcance de los MOF. Fundamentalmente, yo diría que el 80% de estos materiales son microporosos y el resto son mesoporosos. Por el tamaño de metal, no necesariamente, más bien la funcionalidad. Es decir, si son MOF que tienen grupos OH, si son MOF que tienen grupos flúor, si son MOF que tienen grupos NH2, etc. Yo diría que es por tamaño de poro y por funcionalidad dentro de los poros de la misma. ¿Qué tan fácil es sintetizarlos? La síntesis es sencilla una vez que se tiene ligante orgánico. La parte complicada es el ligante. Si es un ligante comercial pequeño, no es rollo, pero si es un ligante mucho más ambicioso desde el punto de vista de la química orgánica, pues eso es muy complicado. Ya tener las condiciones adecuadas de síntesis para lograr el MOF no me parece que sea tan complicado, aunque ciertamente una vez que se parte de un ligante, digamos, nuevo, es decir, que no se haya incorporado en una MOF anteriormente, llegar a las condiciones ideales o no ideales, pero a las condiciones apropiadas de cristalización sí lleva un tiempo, ¿no? Pero en general, creo que la parte que limita, digamos, la velocidad de síntesis de estos materiales en general es precisamente la parte orgánica. O sea, la síntesis es de muchas etapas, es en una sola etapa, no sé, me la quiero imaginar qué tan tardada podría ser. La parte de la síntesis orgánica sí es en muchas etapas, pueden ser 10, 15 etapas, pasando por diferentes purificaciones. Y eso solamente para llegar al ligante orgánico. Pero muchos de estos ligantes ya están disponibles comercialmente, ¿no, Doc? Sí, pero eso es justo el tema, que la mayoría de los que están disponibles comercialmente es porque ya son de MOF conocidos. No tiene absolutamente nada de malo trabajar con MOF conocidos, porque ya se conoce justo la ruta sintética, pero la parte que yo considero más challenging del tema es cuando tienes un ligante nuevo y proporcionas un MOF nuevo, ahí sí ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Y es donde normalmente lleva muchísimo más tiempo, ¿no?
Cuando es un MOF conocido, creo que lo interesante es ver cuál es el mayor potencial de ese MOF dependiendo de la aplicación que estás buscando, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos, la mayor parte de esto son MOF conocidos, o sea, no es nada que no sé, solamente 2 ejemplos son de no conocidos, que es el de flúor, eso lo sintetizamos aquí, y también el UNAM-1, ¿no? Pero vaya, que una vez que se tienen las condiciones de síntesis, no es difícil reproducirlas. ¿Alguien más tiene preguntas? No sé si me escuchan porque como que se me está trabando. Sí lo escuchamos, doctor. Ok, gracias. Ustedes se basan en los estudios que hace gente con Machine Learning, que propone nuevas estructuras. Te refieres, por ejemplo, a crawling, ¿no? En Glasgow. Pues hay mucha gente también en esta Universidad de Florida que están proponiendo los MOFs a partir de Machine Learning y todo. ¿Ustedes le hacen caso, se guían por ellos o cómo proponen? Bueno, te soy sincero, no somos, vaya, está interesantísimo el concepto. De hecho, personalmente yo tengo una muy buena relación con crawling, aunque no sé si lo conozcan, es un fenómeno el tipo. Me parece que a veces creo que venden muy dura esta parte. Bueno, al grano es, a ver, está genial, me parece muy bien la idea. Creo que, o pienso más bien que no hay que ir tan allá, porque al final es química de coordinación, siendo muy sinceros. Entonces, me parece que es como que oversell a little bit. Entonces, al final son conceptos ya conocidísimos de química de coordinación aplicados a materiales, ¿no? Entonces, más allá de que si nos guiemos por eso, creo que tratamos de ser lo más fundamentalistas posible. De hecho, por muchos años, yo me negaba a llamarlos MOF, porque técnicamente hablando, no técnicamente hablando, estrictamente hablando son polímeros de coordinación porosos. Pero después entendí que la gente no entendía que eran MOF. Entonces, en los grants applications y en diferentes cosas, mis comentarios eran, bueno, es que el área a la que perteneces de polímeros, y es como, no, entonces ya, ni modo, ya les llamo MOF y ya está. Pero en realidad MOF es un término que acuñó inteligentemente Omar Yagi para vender lo que ya se conocía como un polímero de coordinación. Entonces, la respuesta al grano es, no nos guiamos por ello, pero no porque sea algo malo, simplemente porque me parece que son conceptos que ya se conocen desde hace mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Si no pueden usar el micrófono, podrían escribir la pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sobre las simulaciones teóricas que mostraba los espectros, o bueno, estas difracciones de rayos X, ¿en qué programa hace esas simulaciones, doctor? Esa es una muy buena pregunta. Debe estar en el Supplementary Information de los trabajos, pero mira, lo poco que sé es que es un software que armaron a mano, digamos. No es un software comercial, pero sin duda que en todas las publicaciones debe estar en el Supplementary qué software utilizó Guillaume. Es un colega que está en Montpellier. En el caso del grupo con el que colaboramos en México, sé que utilizan Crystal para hacer algunas cosas y también utilizan el QTAM para entender las interacciones no covalentes. Gracias. A ver, un poco complementando tu pregunta, Manuel, con que tú ya tengas la celda unitaria, hay muchos softwares para calcular este espectro de rayos X. Gracias, doctor. Pues no sé ya si no existen más preguntas, agradecerte nuevamente por haber aceptado, por el tiempo prestado. Te había dicho que son muy preguntones y que aparte de la exposición iban a durar las preguntas.
Entonces, no sé qué te ha parecido esta experiencia. Tienes un grupo muy padre, ¿eh? Está muy interesante. Y yo les agradezco que la invitación y ojalá podamos conocernos en persona, tanto que yo vaya a visitarlos como ustedes vengan para acá y si en algún momento podemos establecer algún vínculo de colaboración, pues encantado.